a través de dónde lo adquirieron. Y yo creo que por algo Jacobo se fue a esa corriente, ¿no? Exacto. Así es como conoce a Bárbara, a Pachita, la cirujana psíquica, ¿no? Uh-huh. Porque él leía sobre Pachita en los periódicos. Él decía, esto no creo que exista. Pero él se encontraba haciendo su tesis, ¿no? Su tesis doctoral. Ya había terminado su doctorado y estaba haciendo su tesis doctoral. Él quería estudiar las potencialidades del cerebro, ¿no? Entonces dice, hay dos opciones. O Pachita es verdadera o es falsa. Y es muy interesante conocerla. O voy a ir y la voy a desenmascarar, la voy a ver qué está pasando, ¿no? Luis, según él, así bien... Luis, lo estuvimos diciendo y lo estuvimos platicando y lo estuvimos diciendo en los podcasts que grabamos. Qué difícil para él, con el nivel de inteligencia, con el nivel de reputación, arriesgarse a eso, ¿no? Bueno, es que lo que te digo es que él en realidad estaba fascinado con la mente. Y él habiendo estudiado tanto en la mente, lo demás, él habiendo estudiado e indagado tanto es en esto que qué es la mente, la evolución de la mente, la evolución de la conciencia, decir qué está pasando con Pachita. ¿Es real o no es real? Y ¿Es si real? es real, ¿Por qué Pachita puede hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Pachita sabe qué hay en la mente de Pachita que yo no he descubierto. Ok. Entonces, Jacobo dice que vivir 3 días, ¿no? Pachita estaba en el Estado de México en ese momento, ¿no? Ella es originaria de Chihuahua, ¿no? No recuerdo de dónde es originaria, de Chihuahua. Uh-huh. Y Jacobo dice que iba a ir nomás 3 días y duró 2 años, ¿no? Que dice que cuando llegó lo recibió una voz de hombre, una voz gruesa que decía, te estaba esperando. Y Jacobo dice, oye, pues yo no le dije a nadie que venía, güey. ¿Cómo supo Pachita? Oye, pues y desde ahí comenzó la travesía, ¿no? Su periplo. Toda la travesía, ¿no? Y se quedó con ella, Luis, entenderla, vio todas las operaciones, vio todo lo que esta señora hacía, esta chamana. Es que imagínate, él se da cuenta que el mundo no es como se lo habían enseñado, Mario. Todo lo que estudió. ¿El mundo es como lo creemos, Luis? No, nadie, nada. Es que, ¿tú crees que se podrían llamar milagros lo que hacía Pachita? No, ¿Milagros? No puede ser un milagro, tiene que ser algo sustentado, ¿no? Sustentado. Era lo que quería Jacobo, ¿no? Jacobo se empezó a dedicar a estudiar la mente de Pachita, ¿no? Porque Pachita era una persona que agarraba una botella, un vaso, Mario, hacía una botella de gaseosa, lo rompía, operaba a la gente de una catarata, le sacaba un tumor, sacaba el tumor, levantaba el órgano y se iba curando el órgano, Mario. Se iba curando el órgano de la persona, lo volvía a introducir, operaba. Acuérdate que son operaciones psíquicas. Hemos visto las fotos, hemos visto... El mismo Alejandro Jodorowsky dice que fue con Pachita. Y no nada más lo arreglaba cuando el órgano no estaba... no tenía solución porque estaba atacado por un cáncer. Cambiaba. Lo cambiaba, pero lo materializaba, Luis. Un corazón, imagínate. Bueno, un corazón, yo creo que, quién sabe, claro un hígado, sí, un riñón. O un cerebro. Imagínate, Luis, ese poder de la chamana. Y hablamos de los niveles de los chamanes. De niveles de chamana, y Pachita tenía un nivel muy buen elevado, nivel de materializar muy lo que ella quería, Luis. Sí, entonces... Y ella lo explicaba que en su mente entraba a un lugar. Sí. A un lugar donde lo que ella ocupaba solamente lo tomaba. Qué loco, ¿no, Luis? Pero es lo mismo que dice Juan Matus, que un guerrero simplemente toma de su entorno lo que necesita. Y lo demás lo deja. No más. Lo mismo que le decía Juan Matus a Carlos Castaneda. El guerrero es lo que lo hace, a diferencia del cazador. Uh-huh. Que don Juan le decía a Carlos Castaneda, es que tú estás muy accesible para todo el mundo. Tú eres muy accesible. Estás en medio de una carretera gritando quién necesita atención y tú se la das. Tienes que ser inaccesible. Y eso no significa... Lo que él dice es, si tú estás escondido y le dices a todo el mundo que estás escondido, o si tú estás escondido y todo el mundo sabe dónde ¿estás escondido o no? Obviamente no, ¿verdad? Sí. Pero, pues imagínate, Jacobo ya sabía que todo el universo es mental. Llegó a esa conclusión con Pachita, que todo es mente. Sí. Iba a congreso y le decía en los congresos, yo he visto a una mujer abrir una incisión. Imagínate el nivel de sabiduría de este hombre, el nivel de importancia de un gran psicólogo, de un gran profesor, decir que él lo vio, que fue con Pachita y decirle a todos, a grandes médicos, decirle, yo la vi haciendo eso, ¿no? Y vea, pues, órganos compatibles,
Insertaba los pulmones. Luis, esto pasó en los años 90. Claro. Éramos unos pequeños. Claro. Yo creo que fue muy oculto, ¿no? En ese tiempo fue... A lo mejor se salió a la luz, pero al poco tiempo lo cortaron de tajo, ¿no? Porque esto era un arma blanca, un arma muy poderosa, Luis. El conocimiento es un arma muy poderosa. Sigue siendo. Es un arma poderosa. Y si no lo llevas por el buen camino... Claro. Yo creo que ese es el que podemos decir el mal. El llevarlo por el mal camino, o sea, tu propia conciencia, ¿no? ¿A dónde la llevas, no? ¿Cómo la quieres evolucionar? ¿Cómo la quieres llevar? ¿Hacia dónde la quieres llevar? ¿Hacia dónde quieres evolucionar? ¿Hacia dónde quieres trascender? Sí. Como persona, ¿no? Sí, pues es simplemente lo que te digo. Yo creo que, por ejemplo, Pachita lo que quería era la sanación. Sí. Su trascendencia era hacia la sanación, la de Pachita. Pero no entendía ella, ¿no? No, porque acuérdate que decía que se le metía el espíritu del último Tlatoani de los aztecas. Pero, por ejemplo, Jacobo empezó a practicar telepatía, Jacobo empezó a practicar telequinesis, lo que decíamos de la dermopercepción, que no terminamos de decir ahorita, que le vendaba los ojos a los niños y los niños podían ver a través de las manos y les ponía colores. Yo lo llegué a ver en la tele, tú también ahorita dijiste a tus 4 años, también como a mis 5 años, lo llegué a ver cuando de Jacobo llevaba niños a la tele, vendaba los ojos de los niños y ellos empezaban a decirle qué colores estaban tocando a través de la mano, a través de la dermopercepción. Y él les ayudó a desarrollar esos sentidos, se pueden decir, ¿no? Que era lo mismo que hacía el doctor José Silva. Acuérdate que tanto el doctor José Silva como Jacobo dijeron que ellos llegaron a trabajar con los niños hasta un punto en que los hicieron levitar, en que los hicieron volar. ¿Cómo desarrollaron ese conocimiento? ¿Y qué poder, Luis? ¿Qué poder tenían? ¿Por qué? Es que simplemente... ¿Por qué se desapareció de tajo? Vamos a lo mismo. Pero ¿Qué tuvo que pasar? Es evolución de conciencia, Mario. Ellos evolucionaron tanto en la conciencia que a lo mejor ya no tenían que hacer nada más aquí. O no sé, pero el doctor José Silva también es algo increíble cómo desarrolló todos estos niveles. Por ejemplo, tú ahorita hablabas de los sueños, de las fases del sueño, y el doctor José Silva habla. Él mismo lo descubrió porque él era un eléctrico, el doctor José Silva era un eléctrico, y le fascinaba el encefalograma, le fascinaba que hubiera un aparato eléctrico que midiera el cerebro. Porque le hicieron un test, los militares le hicieron un test y le hacían preguntas extrañas de que él ya estaba casado, tenía 2 hijos y le decía de que usted es homosexual, ¿verdad? ¿Desde cuándo ha sido homosexual? Y él, pero pues, estoy casado, tengo 2 hijos, ¿por qué me dices eso? Pues es que sabemos que usted orina en la cama todos los días y de que, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? Tengo 30 y no sé cuántos años. Y se empezó a indagar en cuestiones de patrones de la mente, porque la gente tenía ciertas conductas, y le llegó a sorprender que un aparato como el encefalograma pudiera medir el cerebro como se puede medir las vibraciones o las pulsaciones del corazón, ¿no? Que vibra el corazón o late el corazón a ciertos BPM por segundos. A la misma frecuencia. Bits por minuto, exactamente. Y él dice, el cerebro también vibra a ciertas frecuencias o a ciertas vibraciones por segundo, que él llamaba ciclos por segundo. Dice, la primera que él descubrió fue la alfa, que son 10 ciclos por segundo. No significa que sea la primera, es la que él descubrió primero, es la alfa. Después descubrió la beta, que es 20 ciclos, que él dice que cuando tú estás despierto, simplemente tener los ojos abiertos y estar consciente y usar tus 5 sentidos, estás en fase beta, a 20 ciclos o 21 ciclos por segundo, que es lo máximo que el cerebro puede estar vibrando, ¿no? Y luego dice que fase alfa, que es 10 ciclos, es como cuando te despiertas así a medianoche y vas al baño, que estás entre dormido y despierto, ¿no? 10 ciclos, el cerebro está a 10 ciclos por segundo. Y hay otras fases, teta, delta, que son hipnosis, que son sueños profundos donde ya ni siquiera puedes socializar, ni siquiera sabes lo que está pasando. Pero él, como un eléctrico, se dio cuenta de todo esto estudiando el encefalograma, simplemente lo que el encefalograma medía. Entonces, Mario, él dice que el balance es la clave de todo el mundo. Entonces dice, si 20 ciclos por segundo es demasiado y 0 ciclos por segundo o 5 ciclos por segundo pues no podemos hacer nada. Él decía que en los 10 ciclos por segundo ahí estaba la clave del balance, y encontró la clave del universo, Mario. Porque él decía que si tú llegas a ponerte a nivel y bajar tu cerebro a 10 ciclos por segundo, ahí es donde te conectas con la supercomputadora, con los archivos arkáshicos que estamos hablando, con
Pues él le llamaba, él decía llámale como quieras, él decía llámale supercomputadora, llámale Dios. El todo, o como decía Platón, el mundo de las ideas, la conciencia colectiva, que él decía que necesitas estar a 10 ciclos por segundo para poder conectarte ahí, y te empieza a enseñar a través de este grandioso libro, el método Silva de control mental, cómo controlar tus pensamientos y cómo entrar en ese nivel, porque él dice, si tus pensamientos se controlan, ya valiste, ya valiste. ¿Quién controla tus pensamientos? ¿Quién controla quién? Güey, y tus pensamientos ni siquiera son tuyos. Hay demasiados pensamientos, 50,000 o no sé cuántos pensamientos tenemos al día, por muchísimas cosas, por el entorno, por la sociedad, por lo que ves, por lo que escuchas, y muchos de los pensamientos no son tuyos. Y dice José Silva, tienes que aprender a controlar tus pensamientos, lo que estás pensando.